Hola, buenas tardes ya. Mi nombre es Félix Ruiz Cardador, soy el coordinador de estas jornadas que inauguramos hoy dentro del contexto de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba el esfuerzo de realizar esta jornada en esta situación en la que pues, no es fácil, ¿no?, organizar actividades culturales ni de ningún tipo, pero creemos que es necesario, ¿no?, seguir difundiendo la cultura y, en este caso, la historia y nuestra historia. Lo segundo, darle las gracias a todas las personas que estáis aquí. El proceso no ha sido el habitual, como sabéis, hay que reservar, después hay mucha gente que, por desgracia, no ha podido estar, el aforo se ha completado, las 30 personas que permite la normativa actualmente en esta sala. También darle las gracias, ya que nos están grabando y quizá alguna nos vea, a toda esa gente que lo ha intentado, que se ha interesado, pero que al final pues se agotaron las plazas y no han podido estar aquí. Muchísimas gracias, porque la verdad que es una alegría que interese la divulgación histórica del modo que vemos hoy y que estamos viendo en este ciclo. Nada más, yo darle la palabra, presentar a las tres personas que tenemos hoy con nosotros. En el extremo izquierdo de la mesa está Cristina Casanueva, que es la delegada provincial de Cultura. En el centro, nuestro invitado de hoy, que es el profesor y escritor Alberto Monterroso. Y a la derecha, Ángela Alba, periodista cultural del Día de Córdoba, que ejerce hoy como presentadora del acto. Nada más, yo ya cedo la palabra y se la cedo a la delegada de Cultura, doña Cristina Casanueva. Muchas gracias de nuevo por estar hoy aquí. No sé si se escucha. ¿Se escuchará mejor? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y, sobre todo, pues explicaros que estamos en la jornada. Este mes se celebran las Jornadas Europeas de Patrimonio Histórico a nivel europeo, y la Junta de Andalucía pues quería también aprovechar estas jornadas para seguir divulgando todo el patrimonio que tenemos en nuestra provincia, con las condiciones que nos permite el COVID. Por un lado, hemos estado hasta este fin de semana realizando visitas guiadas en el patrimonio de la Junta, en este caso en Medina Zahara, Ategua y en el Castillo de Belalcázar, y queríamos complementarlo de alguna forma también con esa divulgación, con un ciclo de conferencias con diferentes profesionales, y sobre todo hacer un recorrido de nuestra historia, un pedacito de nuestra historia, las partes que entendíamos que podían ser más importantes, y en el cual pues durante estos fines de semana, estos 4 próximos fines de semana, pues vamos a conocer un poquito más de esa historia. Y en este caso agradeceros a todos por la presencia de hoy aquí, que, como dice, ha tenido que ser por reserva. Sé que hay mucha gente que se ha quedado fuera, y agradeceros pues el que estéis de forma física apoyando la cultura, y también pues esta cultura segura que entendemos desde la Consejería que se puede realizar y que es fundamental porque es parte también de nuestra idiosincrasia. Y por último, agradecer a Ángela y Alberto que estén hoy con nosotros, y tanto por la presentación como con las jornadas, como ponente hoy Alberto, que nos hablará de la Córdoba de Séneca, con lo cual, por mi parte, muchísimas gracias y cedo la palabra a Ángela. Buenas tardes. Hoy vamos a empezar este ciclo de conferencias con la intervención de Alberto Monterroso, que nos va a introducir en la Córdoba romana a través de 2 personajes, como son Séneca el filósofo y Séneca el viejo o el padre, que es un poco menos conocido, pero también muy importante. Alberto Monterroso es doctor en Filología Latina y ejerce como profesor de latín y griego en el Instituto Blas Infante. Ha publicado una tesis doctoral sobre Séneca el Viejo y también ha publicado diversos artículos en congresos nacionales e internacionales. Es un gran experto en la Córdoba romana y en sus personajes, uno de los mayores expertos, diría yo, y bueno, ha plasmado estos conocimientos en varios libros, tanto en novela histórica como en ensayo. Ha publicado en novela histórica, por ejemplo, El emperador impasible, que gira en torno a Marco Aurelio, que también tenía raíces en la Bética, La Córdoba de Claudio Marcelo y 10 mujeres en la vida de Séneca.
mientras que también ha escrito relatos romanos y el ensayo Lo que de verdad importa de la Córdoba romana, que es una guía imprescindible para todo el que se quiera introducir en este tema o tenga interés en él. Su último libro publicado es Séneca, la sabiduría del imperio, en el que hace una crónica histórica de la mejor época de Roma a través de Lucio Anneo Séneca, y además invita a reflexionar cómo este hombre, nacido en una de las ciudades más remotas del imperio, llega a convertirse en una figura tan importante, tanto en el pensamiento como en la política. Además, Alberto ha sido comisario de varias exposiciones, como Rostro de la Córdoba romana, que se celebró en el Museo Arqueológico de Córdoba entre 2012 y 2013, y de Marco Aurelio, un filósofo en el poder, organizada en el contexto del primer Congreso Internacional Marco Aurelio y la Roma Imperial, las raíces béticas de Europa. Pues hoy vamos a viajar hasta la Córdoba de finales del primer siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo, en la que vivió Séneca y que tanto influyó en su pensamiento, al igual que lo hizo su familia. De hecho, Séneca no dejó nunca de tener contacto con Córdoba, ya lo hablará Alberto ahora, tanto por esos nexos familiares como por los cordobeses que viajaban a Roma enviados por familias de la ciudad. Además, vamos a conocer conflictos que había por el poder, el ambiente de la época y los cambios urbanísticos, que fueron muy importantes porque poco a poco convirtieron a Córdoba en una pequeña Roma y en una colonia patricia que finalmente fue capital de la Bética. Así que, adelante, Alberto. Bueno a todos. Ante todo, agradecer esta amable presentación de Ángela, que además ha sido muy certera, como ella suele escribir, ¿no? Pues yo tengo que confesar ahora que aquí ante todos, que siempre que cae en mis manos el Día de Córdoba, muchas veces me voy directamente a las páginas de Cultura para leer lo que ha escrito Ángela Alba, ¿no? Una excelente periodista que tenemos en Córdoba. Quiero agradecerle su presentación, igualmente agradecer a la delegada Cristina Casanueva, delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, el haber impulsado este ciclo de conferencias que considero muy interesante, no por mi intervención, que quizás sea la más modesta de todas, sino por abarcar prácticamente toda la historia de Córdoba en sus diferentes etapas, ¿no? Por último, también admirar el trabajo del coordinador Félix Ruiz Cardador, que se nota pues, en todos los detalles, ¿no? Una organización, para mi gusto, pues, modélica. Así que agradecer, como no, a todos ustedes su presencia, el interés que han mostrado en estar hoy aquí y, por tanto, pues intentaremos explicar, en fin, lo que yo quería contarles hoy sobre la Córdoba de Séneca, que, como efectivamente Ángela ha dicho, quizá la conferencia podría titularse La Córdoba de los Séneca, porque para hablar de la ciudad de Córdoba y de los cordobeses en tiempos de Séneca recurriremos a dos Sénecas, al padre y al hijo, porque ambos nos darán una imagen muy completa del siglo de oro de la Córdoba romana. Comenzaremos por Séneca el Viejo, el padre del famoso Séneca, un intelectual y hombre de cultura muy importante que en la Roma de su tiempo escribió obras históricas y retóricas. Y a continuación hablaremos de su hijo, Séneca el filósofo, el famoso conocido Lucio Anneo Séneca, que no solamente fue filósofo, sino un gran intelectual, político, una de las figuras más influyentes en estos últimos 2000 años de historia. Hablar del padre y del hijo nos permitirá abarcar un siglo de la historia de nuestra ciudad. Concretamente me centraré desde el año 45 a.C., en que César asedia Córdoba, hecho que Séneca el Viejo vivió con 10 años de edad, hasta la condena de su hijo, Séneca el filósofo, a manos de Nerón en el año 65 después de Cristo. Son 110 años, prácticamente durante este siglo, Córdoba conocerá uno de los periodos más relevantes de su historia desde todos los puntos de vista: cultural, económico, político, urbanístico. Y la ciudad se engrandecerá con lo que yo he dado en llamar la primera y la segunda gran modernización de la Córdoba romana. La primera tendrá lugar en tiempos de Séneca el Viejo y la segunda en vida de Séneca el filósofo. Cuando Séneca el Viejo nace en Córdoba en el año 55 a.C., no lo hace en una ciudad cualquiera del occidente romano. Córdoba es la capital de la provincia Hispania Ulterior, luego llamada Bética por el río Betis, actual Guadalquivir.
es una de las ciudades más importantes de Hispania, fundada en el siglo II a.C. por Marco Claudio Marcelo y con un prestigio indudable en el mundo de la cultura y el poder económico. 40 años aproximadamente antes de la fundación de la Córdoba romana, los romanos acuden a Hispania, como sabemos, a combatir al enemigo cartaginés en las guerras púnicas, ¿verdad? En la segunda concretamente contra Aníbal. Y bueno, en ese momento en que los romanos llegan a Hispania, la primera vez que pisan, digamos, nuestra tierra, ni siquiera se les pasa por la imaginación anexionarse unas tierras tan lejanas, ¿verdad?, en un momento tan delicado para Roma, en que no han alcanzado aún una hegemonía clara sobre todos los pueblos de Italia. Tienen al enemigo cartaginés a las puertas de Roma, Aníbal a portas, e incluso temen la invasión por el norte de las tribus galas. La primera misión de los romanos en Hispania fue privar al enemigo cartaginés de sus vías de suministro, de la fuente de riqueza que los alimenta para la guerra. Y cuando ya son conscientes de la tremenda riqueza de Hispania en hombres y recursos, entonces decidirán emplear esos mismos medios para combatir a los cartagineses. Hispania se convertirá en un puesto avanzado para poder atacar Cartago en el norte de África. Y bueno, pues como digo, los romanos se servirán de los mismos recursos que antes empleó el enemigo contra ellos mismos. Solo cuando ya los romanos venzan definitivamente a los cartagineses entrarán en la idea de la tremenda capacidad y las tremendas posibilidades que tiene Hispania y en concreto la Bética, tanto geoestratégicas como económicas, ¿no? Para esto simplemente leeré un fragmento de Estrabón, que es un griego que escribe en tiempos de Augusto y que en su libro Geografía concretamente habla de la riqueza de Hispania y en especial de la Bética, entonces llamada Turdetania, y dice textualmente: «Una tierra espléndidamente bendecida por la naturaleza, no solo produce de todo, esa riqueza se multiplica por la facilidad para exportar sus productos a través del mar». Comenta el geógrafo que partían desde la Bética muchas naves de carga de gran tamaño, exportando toda clase de productos hasta los puertos de Puteoli y Ostia y entrar así por el Tíber a Roma, y que el volumen de lo exportado solo por la Bética igualaba al de toda África. Estrabón en su libro tercero habla de cereales, vino, aceite de oliva, cera, miel, lana, minio, pez, tintes, todo tipo de ganado, caballos, caza, marisco, atunes en salazón. Además describe la extraordinaria riqueza minera de Hispania, donde había oro, plata, cobre, hierro, en calidad y cantidad pues que no podía compararse con ninguna otra parte del mundo conocido. Con esto quiero decir que la Córdoba de Séneca el Viejo era una ciudad con un tremendo potencial. Es además foco de romanización de toda Hispania y será desde muy pronto teatro de operaciones de los acontecimientos más importantes de la historia de Roma. No solamente las guerras púnicas a las que hemos hecho alusión, o la guerra, por ejemplo, de Sertorio, sino que el sur de Hispania será testigo del momento decisivo, del enfrentamiento decisivo entre los cesarianos y los pompeyanos en la guerra civil romana. En la batalla de Munda, César derrotará definitivamente a los pompeyanos. Los vencidos se refugian como medida desesperada en Córdoba y en ese caso hemos dicho que Séneca el Viejo tiene 10 años de edad y asiste a lo que luego describirá como el furor de las guerras civiles. Él define efectivamente furor en latín con esta palabra que significa delirio, locura de este enfrentamiento, ¿no?, entre ciudadanos. Como hemos dicho, Séneca el Viejo habla del momento de las guerras civiles y concretamente se queja amargamente de no haber podido viajar a Roma y haber quedado recluido en su tierra natal, en Córdoba, y de esta forma no haber podido conocer al gran Cicerón antes de su muerte, ¿verdad? Bueno, en estos momentos en que César, estamos situados en el momento en que César está asediando la ciudad de Córdoba, este niño que es Séneca el Viejo, un hombre que luego llegará a vivir más de 90 años, una vida muy, muy interesante, pues como digo, este hombre pertenece a una de las ciudades más importantes del occidente romano, sobre todo por
digamos, por su preeminencia y por su importancia en el mundo de la riqueza y la cultura. Para situarnos, querría que entendiéramos realmente la importancia de esta Córdoba, de este tiempo, en el mundo de la cultura y en el mundo de la riqueza económica, y para ello bastarán dos anécdotas muy simples que nos transmite precisamente las dos el propio Cicerón. La primera de ellas tiene lugar en el año 112 a.C., estamos hablando del siglo II a.C., y la protagoniza el pretor o gobernador Lucio Calpurnio Pisón. Este hombre invernaba en Córdoba en el año 112, como decimos, con sus tropas, y en un entrenamiento militar se le rompió su anillo de oro, que era la marca distintiva de los senadores. Este hombre había sido cónsul, además, de la República Romana, y entonces se le rompió el anillo, como decimos, y pidió a un orfebre de la ciudad que se lo recompusiera, que se lo arreglara. La anécdota la cuenta Cicerón porque dice que el pretor era un hombre honrado que no quería que el anillo llevara más oro del que traía originalmente, y por lo tanto hizo pesar los trozos rotos en una balanza, y luego, una vez rehecho el anillo, lo pesó de nuevo para que el peso en oro fuera exactamente el mismo antes que después, y de esta forma no se incorporara. Es un detalle, quizá puede parecer insignificante, donde Cicerón elogia la honestidad de este gobernante, pero a nosotros, que estamos aquí en la ciudad de Córdoba y queremos saber cómo era esa ciudad en aquellos tiempos, nos revela ciertos detalles que son interesantes. Por de pronto vemos que en esta época había en la ciudad técnicos en orfebrería y, por lo tanto, una industria avanzada de joyería que se ha mantenido pujante hasta la actualidad. Luego, por otro lado, estamos hablando de que en el año 112 el pretor administra justicia en el foro, y dentro del foro hay una basílica, y esto quiere decir que la ciudad es sede judicial y de gobierno, es decir, que funcionaba ya como capital de la Hispania ulterior. La Córdoba, asediada después por Julio César, no es solo una de las ciudades mejor amuralladas, es también la flamante capital de la provincia Hispania ulterior, donde dinero y cultura se daban la mano. La ciudad es rica, es opulenta. Los datos arqueológicos de la época demuestran la presencia de casas de peristilo de cierta importancia. Son lujosas viviendas decoradas con estatuas y tapices helenísticos. Y yo lo que quería incidir en este momento es en que esta exquisitez en lo urbanístico tenía un correlato igualmente importante en el terreno cultural. Y aquí citaré esta segunda anécdota que habla precisamente de la cultura de Córdoba en aquellos tiempos. La anécdota, como digo, la refiere el propio Cicerón, el gran Pater Patriae, padre de la patria, cónsul de la República Romana, el gran orador, y dice en su libro Proarchia Poeta que había cualificados poetas cordobeses que concretamente en el año 74 a.C. elogiaron las hazañas de Quinto Cecilio Metelo, un famoso general romano. Y esto ocurre aproximadamente 20 años antes del nacimiento de Séneca el Viejo y 70 antes del nacimiento de Séneca el Filósofo, lo que quiere decir que había un pozo cultural importante en Córdoba antes del nacimiento de los Séneca, padre e hijo. De hecho, Quinto Cecilio Metelo se llevó a algunos de estos poetas cordobeses a Roma, donde hicieron carrera. Es una anécdota que cuenta Cicerón muy interesante porque además habla del acento cordobés. Habla concretamente de que los cordobeses pronunciábamos entonces el latín con un acento peculiar, que él define como pingue et peregrinum, como un poco pastoso y extranjero, porque hay que tener en cuenta también que la Roma de la época era muy purista en cuanto al acento. Y entonces, bueno, pues una anécdota también interesante, ¿no?, a ese respecto. El hecho es que estos poetas estuvieron en Córdoba y cuando Séneca el Viejo, bastantes años después, al menos 60 años después, viaja a Roma y toma contacto con los principales, digamos, círculos culturales del momento, allí encontrará, por ejemplo, a un poeta cordobés que se llama Sextilio Ena y que es el primer poeta hispano conocido de toda Hispania. Y bueno, pues de él se conserva un verso que cita precisamente Séneca el Viejo y gracias a él pues conocemos al menos ese verso de quien fue el primer poeta cordobés e hispano de la historia, conocido al menos, ¿verdad? Volviendo al momento clave de la guerra civil entre César y Pompeyo, querría hacer hincapié en una idea, y es que en Córdoba tanto César como Pompeyo contaban con grandes amigos, sí, pero también con encarnizados enemigos.
Es decir, en el momento decisivo de la Guerra Civil Romana, nos encontramos con que la ciudad de Córdoba, que es refugio de los hijos de Pompeyo, se decanta precisamente por los pompeyanos. Pero cuando César planta su campamento frente a la ciudad y se dispone, digamos, al asedio, surgen desavenencias entre los propios cordobeses. Y quería hacer hincapié en esto leyendo el Velum Hispaniense, una traducción que he hecho para tal efecto para hoy, donde vemos efectivamente esa lucha, ¿verdad?, a favor de uno y de otro. Dice exactamente el Velum Hispaniense: los cordobeses, por su parte, cuando César plantó su campamento contra la ciudad, comenzaron a discutir hasta el punto de que el griterío llegó a nuestro campamento. Peleaban unos a favor de los cesarianos, otros a favor de los pompeyanos. Es más, el incendio que sufre la ciudad, el famoso incendio que sufre la ciudad de Córdoba, no fue en realidad una venganza de César, sino una táctica militar de los cordobeses que estaban a favor de los pompeyanos para impedir el acceso de César a la ciudad. Y esto es un detalle interesante. Voy a leer otro fragmento donde demuestra efectivamente esto que digo. Y bueno, dice, continúa el Velum Hispaniense: había en la ciudad legiones compuestas por soldados huidos de la anterior batalla, la de Munda, pero también por esclavos que habían sido liberados por Sexto Pompeyo. Ahora, cuando vieron la llegada de César, empezaron a abandonar. La legión 13ª comenzó a defender Córdoba y los nuestros combatieron hasta ocupar parte de las torres y el muro. Entonces envían insistentemente legados a César para que los apoyara e introdujera las legiones dentro. Cuando los huidos de Munda, dice aquí fugitivi, que son los pompeyanos, los huidos de Munda, se apercibieron de esto, comenzaron a prender fuego a la ciudad. Vencidos por los nuestros, continúa diciendo, murieron 22.000 cordobeses, 22.000 hombres, además de los que perecieron fuera de las murallas. Y continúa y culmina el texto diciendo: así fue como César se apoderó de Córdoba. Este fragmento me interesa porque el Velum Hispaniense nos está diciendo que después de la batalla de Munda, cuando los pompeyanos se refugian en Córdoba y Córdoba es asediada por César, hay desavenencias entre unos que están a favor de los pompeyanos y otros a favor de los cesarianos, y que el incendio de la ciudad es una estrategia de defensa para impedir la entrada del enemigo en la ciudad, ¿no? Me interesa porque el hecho de que en Córdoba hubiera una división entre pompeyanos y cesarianos explica que César no se vengara de la ciudad. Hay muchos estudios en donde, incluso la fundación de la ciudad de Córdoba, se habla de que cómo es posible que César, que no se vengó. César no se vengó de la ciudad porque realmente hubo desavenencia entre unos y otros, ¿no? Y de hecho, aunque la ciudad luchó a favor de Pompeyo, aquí quedará el gobernador Asinio Polión, que es un personaje muy importante, porque está muy relacionado con la familia de los Anneos y porque Polión no solamente fue el gobernador de Córdoba en los años 44 y 43 a.C., sino que este hombre fue la mano derecha de César, con quien cruzó el Rubicón y dio inicio a la Guerra Civil Romana. Es también amigo de Marco Antonio y de Octavio Augusto. Marco Antonio, mano derecha también de César, y de Octavio Augusto, que será el primer emperador romano. De hecho, Asinio Polión es un personaje tan importante que, siendo amigo de ambos, fue el que logró ponerlos de acuerdo y formar, digamos, el segundo triunvirato, evitando así una guerra civil, una nueva guerra civil a Roma, después de la batalla de Filipos, donde los seguidores de César acabaron definitivamente con los últimos focos de resistencia republicana. Asinio Polión, como vemos, es un hombre muy importante dentro del mundo de la política, pero también dentro del mundo de la cultura, y tiene lazos de amistad con los Anneos. De hecho, el abuelo de Séneca, el filósofo padre de Séneca el Viejo, es un hombre que no conocemos, pero tuvo que ser coetáneo de César, tuvo que ser más o menos de su misma edad. Y sabemos que fue muy amigo de una familia cordobesa, la familia de Clodio Turrino, de origen indígena, y además conocemos que esta familia continuó siendo amiga de los Anneos generaciones después, porque el propio Séneca el Viejo habla de Clodio Turrino y concretamente de sus hijos, y cuando habla de sus hijos dice que él los considera como si fueran hijos propios. Es decir, la relación entre ambas familias era realmente muy cercana. Y bueno, hay que tener en cuenta que Clodio Turrino no solamente un hombre muy rico, este cordobés de origen indígena era quien hospedaba a César
cuando César venía a Córdoba. Y esto no es cualquier cosa, esto implica una relación muy cercana con Julio César. Posiblemente a través de la familia de Claudio Turrino, los arneos entraron en contacto con Asinio Polión, y el padre de Séneca el Viejo, abuelo de Séneca el filósofo, fue el que le encomendó a Asinio Polión que se encargara de la tutoría de su hijo Séneca el Viejo, que entonces tiene 12 o 13 años de edad. Tuvo que haber una gran confianza para encargarle la tutoría de su hijo y que se lo llevara a Roma, donde poder continuar los estudios de gramática y retórica. Y así lo hizo Asinio Polión, el hombre que fue el primero en abrir una biblioteca pública en Roma, personaje de la cultura y de las letras, hombre poderoso de su tiempo que siempre protegió al padre de Séneca mientras vivió y lo incluyó en los más prestigiosos círculos literarios. No solamente el de Asinio Polión y Mesala, sino que allí Séneca el Viejo conoció a Mecenas, el círculo de Mecenas, y al propio Mecenas, el ministro de Augusto, que ayudó a poetas como Virgilio y Horacio, y cuyo nombre propio se convirtió luego en un nombre común para designar, con la palabra mecenas, a todo aquel que generosamente ayuda con su dinero a intelectuales y artistas. Es simplemente decir que con Séneca el Viejo también viajan varios cordobeses, entre ellos uno muy amigo de Séneca el Viejo llamado Porcio Latrón. Y Porcio Latrón, simplemente decir que este hombre en su tiempo fue considerado el mejor profesor de retórica y quizá el mejor orador en la generación inmediatamente después de Cicerón, lo que es muy importante también. Con esto estamos viendo que la Córdoba de aquella época no solamente era una ciudad muy rica, sino era una ciudad que invertía en cultura. Y, de hecho, algunos personajes como Séneca el Viejo o el propio Porcio Latrón pues llegaron a lo más alto de la cultura de su tiempo. No digamos ya Séneca el filósofo, del cual hablaremos después, ¿verdad? Pues muy bien, aquellos primeros filósofos entran, como digo, primero en Roma de la mano de la cultura, pero también aupados por las tremendas riquezas que Hispania aportaba al imperio. No solamente el trigo, sino fundamentalmente dos, que son el aceite de oliva y las minas, de lo que hablaremos después, en el momento en que, digamos, nos toque tratar a Séneca el filósofo. Por ahora, en este momento, ¿no?, tenemos que centrarnos concretamente en Augusto, este primer emperador romano, amigo de Polión, un hombre que después de ganar la guerra contra Marco Antonio y Cleopatra tiene que inaugurar un nuevo régimen, que será el imperio, él le llamará el principado, pero realmente estamos hablando de los emperadores, y para esto, para no fracasar en este intento, como hasta cierto punto fracasó César, que fue asesinado, como saben, en el Senado, pues él tiene que diseñar una nueva estrategia, y para eso se sirve de, entre otras cosas, la ciudad de Córdoba. Es decir, quiero decir que cuando Augusto visita Córdoba, imprime en ella un tremendo impulso urbanístico, pero también político, que la convertirá en una ciudad monumental. Augusto viaja con su sobrino y sucesor, que no pudo serlo por su temprana muerte, pero era el primero en la línea de sucesión, digamos el varón más cercano en su familia, su sobrino, que precisamente se llama Marco Claudio Marcelo, y es bisnieto del fundador de Córdoba. El sobrino del primer emperador romano fue bisnieto y tuvo el mismo nombre que el fundador de Córdoba en el siglo II a.C. Y bueno, pues esto no es una apuesta gratuita por la ciudad, sino que tiene un gran componente simbólico que veremos después. Augusto además conocía ya a los cordobeses antes de visitar Córdoba, porque sabemos que conocía, por ejemplo, a Porcio Latrón. De hecho, él acudía en Roma a escuchar los discursos de este retor, de este orador cordobés. Y desde luego él conoce el círculo de Polión, de quien es amigo, donde había personajes cordobeses como Estatorio Víctor, Sextilio Ena, este primer poeta del que hemos hablado, Porcio Latrón, que hemos dicho también gran orador, Junio Galión, por ejemplo, y el propio Séneca el Viejo. Todos ellos encajan en la política de Augusto, porque realmente son como el gran historiador Tito Livio, ¿no? Son pompeyanos y republicanos de corazón, pero augusteos en política. Son fieles a la idea de imperio de Octavio Augusto, que pretendía salvar lo que quedaba de aquel naufragio de la República Romana.
Así que Córdoba encontró la prosperidad con Augusto, el heredero de César y primer emperador romano, y muchos se preguntan cómo es posible que Córdoba, que es una ciudad pompeyana que lucha, donde se refugian los hijos de Pompeyo y lucha a favor de los pompeyanos, se convirtiera después en una ciudad que apoya decididamente a Octavio Augusto, heredero de César, que es su sobrino y que además es hijo adoptivo por testamento y heredero de César. Aquí no hay en realidad contradicción, sino que hubo una comunidad de intereses y una evolución lógica, porque los cordobeses de aquella época siempre permanecieron fieles al principado de Octavio Augusto, porque la idea de Octavio Augusto, la idea de imperio que él tenía, estaba más cerca de la República Romana que de la monarquía militar de Julio César. Octavio Augusto, una vez en el poder, supo desvincularse del autoritarismo de César, darle la espalda a las formas políticas de su padre adoptivo. Augusto supo respetar al Senado y con él las tradiciones de la antigua República Romana. Y esto fue una solución de consenso respetuosa que funcionó perfectamente. Y Córdoba, como muchas ciudades, casi todas las ciudades importantes del imperio, supieron apreciar aquel gesto de Octavio Augusto. Porque la capital de la Bética, Córdoba, distinguía entre el primer Octavio, joven ambicioso, cuyas manos estaban manchadas de la sangre civil, de la guerra civil, ¿verdad? Y lo distinguía perfectamente de aquel otro gran estadista en que se convirtió después, ese hombre de Estado, el Princeps, que supo aglutinar la nación, respetando al Senado y manteniendo la forma republicana. El sucesor de César supo hacerles un guiño a los partidarios de la República. De hecho, su esposa pertenece a una de las familias más importantes de la República Romana, la famosa Livia, ¿no? Incluso autores como el conocidísimo historiador británico Ronald Syme llegan a decir que el dueño del mundo, en alusión a Augusto, se había convertido casi en un pompeyano. Pues bien, los ciudadanos de Córdoba eran leales a este último Augusto, porque el Princeps quiso demostrar sus buenas intenciones desde el principio. Cuando viaja en el año 26 a.C. a Córdoba y lo hace acompañado de su sobrino Marco Claudio Marcelo, bisnieto del fundador, está dando un mensaje muy claro. Augusto está creando un régimen político que mantendrá lo mejor de la República aristocrática romana. El régimen se apoyará en la familia que hicieron grande a la República, como su sobrino, Marco Claudio Marcelo, que estaba llamado a ser el segundo emperador. Así que, en realidad, lo que Octavio Augusto está diciendo es que él promete solucionar los problemas de la guerra civil, traer el progreso y la Pax Romana. Y de la mano de Augusto llegará la primera gran modernización de la Córdoba romana, de la que hemos hablado al principio. La ciudad crecerá hasta convertirse en la Roma de Occidente. Ampliará su recinto urbano hacia el sur, hasta la misma orilla del río Betis, ganando para la ciudad unas 30 hectáreas y añadiéndolas a las ya casi 50 existentes, creando una ciudad de unas 70 y tantos 80 hectáreas, que está una ciudad muy importante para los cánones de la época. A partir de este momento, la nueva colonia patricia acometerá un programa urbanístico que la convertirá, como decimos, en una pequeña Roma. Al igual que Augusto se preciaba en sus Res Gestae de haber encontrado una Roma de ladrillo y haberla convertido en una de mármol, como el propio historiador Suetonio también afirma, en Córdoba Octavio Augusto se propondrá hacer lo mismo, convertir a Córdoba en una ciudad de mármol, al igual que Roma. Se observa en la construcción de grandes edificios el uso de materiales nobles como el mármol, la reorganización de la red viaria, la dotación de mejores servicios e infraestructuras, incluido un eficiente sistema de evacuación de aguas residuales. Se amplía el Cardo Maximus, la gran avenida que atravesaba el núcleo urbano de norte a sur, hasta los 20 metros de anchura. El antiguo foro republicano se amplió, se cubrió con los mejores materiales traídos de Grecia, mármoles de todo tipo, de otras partes del imperio también, y se dotó de pórticos e importantes edificios como el Tabulario, la Curia, la Basílica. Justo a continuación del foro republicano, el foro que ya existía y que fue, como decimos, ampliado, pues se construye un segundo foro, el Forum Adjectum o Forum Novum, inmediatamente al sur del anterior. Este nuevo complejo estuvo presidido por un templo de dimensiones colosales. Solo conservamos los capiteles, pero si el capitel medía, como tenemos algunos conservados, 1,60 metros, nos podemos imaginar, si le añadimos la columna, pues el tamaño monumental que tuvo que tener aquel templo, ¿verdad? Tuvo que ser un templo de dimensiones colosales.
Y bueno, pues estaba hecho a la manera del Foro de Augusto, este segundo foro, Forum Aegyptum, a la forma, digamos, del Foro de Augusto en Roma, precedido por un altar similar al Ara Pacis y rodeado de pórticos, con mármoles importados, como decimos, de la más alta calidad. La decoración de las exedras contaba con grupos escultóricos colosales, como una estatua de Rómulo, otra de Eneas, huyendo de Troya, con su padre a cuestas y su hijo de la mano, y por supuesto no faltaría la estatua del fundador, de Claudio Marcelo. Realmente Córdoba cuenta en este momento en que nace Séneca el filósofo con dos grandes foros, como además está en consonancia con la propia importancia de la ciudad, que es colonia romana por una parte y también capital de la Bética, de la provincia Hispania Bética por otro. Cuando Séneca el filósofo viajó a Roma por primera vez con 7 años de edad, sin duda debió quedar impresionado por los extraordinarios templos, entre ellos el Panteón, las Termas de Agripa, el Altar de la Paz, Ara Pacis, que el propio Octavio Augusto había mandado construir 15 años antes, con motivo de sus victorias en la Galia e Hispania. Aquel joven Séneca tuvo que admirarse de las dimensiones de la ciudad eterna, que entonces alcanzaba el 1.000.000 de habitantes, debió de pasear por el antiguo foro romano, que se había quedado pequeño, y por el nuevo foro de Augusto, con su actividad vertiginosa, pública, el trasiego de gente, la celebración de ceremonias oficiales, el trabajo continuo de abogados y oradores. Todo ello sin duda impresionó al joven Séneca, que contemplaba por primera vez en su vida una ciudad que no tenía parangón en el mundo conocido. Lucio Anneo Séneca tuvo que ver en Roma una urbe imponente y mucho más grande que su ciudad natal, pero a pesar de su grandeza, todo aquello hubo de resultarle muy familiar. Córdoba se había construido imitando la capital del imperio. La ciudad había querido ser desde el principio una pequeña Roma y copió urbanísticamente los modos de la capital, aunque de forma mucho más modesta y reducida. Cuando el niño que venía de Córdoba vio el impresionante Teatro Marcelo en Roma, tuvo que reconocer al instante el modelo que sirvió para construir el propio teatro de su localidad natal, Córdoba, cuyos cimientos reposan hoy en el Museo Arqueológico de la ciudad. En la ampliación hacia el sur que 30 años antes había promovido Octavio Augusto en la ciudad de Córdoba, hubo que salvar un desnivel que se observa hoy conforme se va desde los altos de Santa Ana hacia el río, ¿verdad? Se aprovechó entonces esta pendiente natural para construir un teatro al estilo griego, incorporando para los graderíos un complejo de terrazas escalonadas que bajaban hasta la escena. El teatro se construyó precisamente a semejanza, como decimos, del Teatro Marcelo en Roma, y en su financiación intervinieron las familias más poderosas de la ciudad, no solamente Marios, Mercelones, Persinios, Numisios, sino sobre todo también los propios Anneos, que con su mecenazgo ganaban méritos políticos e influencia social. El teatro, con un diámetro de 124 metros, fue el mayor de toda Hispania y estuvo dedicado a representaciones escénicas, donde sin duda no faltarían las tragedias de Séneca, así también como a distintas ceremonias de tipo civil y religioso. Entramos aquí entonces en esta segunda parte, en donde hablábamos de Séneca, el filósofo, y yo me atrevería a quizá titular esta segunda parte como Séneca, el filósofo, y su influencia en el urbanismo de Córdoba. Aunque sea un poco aventurado esta hipótesis, yo creo que hay argumentos para defender que Séneca tiene digamos, cierta influencia en esta segunda gran modernización de la ciudad. Para comprender la influencia que tuvo Séneca, el filósofo, en esta segunda gran modernización de la Córdoba romana, primero debemos de recordar que nuestro cordobés más universal llegó a la cima del poder, aupado por su tremenda capacidad intelectual y por su enorme trabajo, su enorme capacidad de trabajo y esfuerzo, pero también elevado a lo más alto gracias al poder económico y político de la Bética. Plinio el Viejo, cuando habla de la Bética, que concretamente la llama Turdetania, dice: los turdetanos aventajan a todas las provincias por su rica cultura y por su peculiar y fecundo prestigio. Pero no solo el prestigio cultural, también es la riqueza general, pero sobre todo el aceite de oliva y las minas. Y aquí querría citar rápidamente dos detalles para que entendamos la gran importancia, digamos, económica de la Bética y de Córdoba en concreto. ¿Saben ustedes que en Roma, a orillas del Tíber, hay un monte que se llama el Monte Testaccio,
en italiano el monte de los tiestos, podríamos traducirlo, ¿verdad? Testas son tiestos, en español saben muy bien lo que son los tiestos. Y el monte Testacho no es una montaña natural, sino es una montaña artificial. En realidad el monte Testacho está configurado a base de las vasijas que venían de la Bética transportando el aceite de oliva de la actual Andalucía exportado a Roma. Es decir, estas vasijas se montaban en barcos en el Guadalquivir, salían a Cádiz, por el Levante español se dirigían hasta Tárraco, actual Tarragona, y de ahí entraban por el Tíber a Roma. Cuando llegaban a su lugar de desembarco, esos envases de arcilla donde iba el aceite de oliva no se podían reciclar y entonces se arrojaban a un vertedero, a lo que en principio fue un vertedero, y luego acabó siendo una montaña, el monte Testacho. Esto nos dice que, nos habla un poco de la cantidad de aceite de oliva que podía exportar la Bética en los primeros siglos del Imperio a Roma. El aceite de oliva, no olvidemos que en aquella época no solamente servía para la alimentación, también para cosmética, cuidado del cuerpo, limpieza, pero sobre todo para la iluminación, porque las casas se alumbraban con lucernas, que eran candiles, y el combustible era el aceite de oliva. Pues entonces esto equivalía a una especie como la función que hoy desempeña la luz eléctrica para iluminar nuestras casas. Con esto quiero decir que el aceite de oliva es un producto muy cotizado y que genera grandes beneficios a los cordobeses de aquellos tiempos. Basta hacer un sencillo cálculo para observar que el monte Testacho tiene unos 50 millones de ánforas, procedentes todas de la Bética, y que cada una de esas ánforas podía albergar 60 litros de aceite de oliva, haciendo una simple multiplicación de 50 por 60, 50 millones de ánforas por 60 litros, y dividiendo en un siglo que tuvo aquello prácticamente, la división nos aporta una cifra muy interesante. Nos dice que aproximadamente la Bética podía exportar a Roma cada año entre 20 y 30 millones de litros de aceite de oliva, con los beneficios económicos que esto podía aportar. Pero no solo el aceite de oliva, son las minas del norte de Córdoba, ya no solamente las minas de Río Tinto, que no han estado en funcionamiento hasta hace poco, sino relativamente, históricamente hablando, sino las minas del norte de Córdoba, de Sierra Morena. Estas minas producían unos metales de excelente calidad, estaban entre las mejores del imperio, aportaban oro, plata, estaño, plomo, de gran cantidad y pureza. El cordobés Sexto Mario, un hombre al que Séneca conoció porque fue condenado a muerte en el año 33, ahora veremos por qué y cómo. Sexto Mario era el propietario de estas minas tan importantes, ¿verdad? El Mons Marianus llevaba su nombre y de hecho hoy cuando decimos Cerro Muriano o incluso Sierra Morena estamos haciendo alusión al nombre de Sexto Mario. Sexto Mario, este hombre tan rico, era amigo de Tiberio, se sentaba a su mesa y compartía sus baladas, hasta que Tiberio, necesitado de dinero y envidioso de todos los millones de sestercios que las minas del cordobés Sexto Mario generaban mensualmente, decidió acabar con él y quedarse con todo su dinero, quedarse con todas sus minas, con lo cual lo condenó a muerte, cosa que era muy fácil, era más difícil eliminar a la heredera, su hija. Sexto Mario tenía una hija, como ustedes quizá conozcan, y era mucho más difícil eliminarla porque ella era vestal, sacerdotisa de Vesta en el templo de Roma, una de las sacerdocios más importantes de Roma y sin duda las mujeres que más poder y más reverencia y más respeto despertaron en aquella época, ¿no? Era imposible o casi imposible matar a una vestal porque incluso derramar su sangre era un delito sagrado, tanto humano como divino, con lo cual Tiberio, para quedarse con todo ese dinero, decide condenar al padre por el delito de incesto, es decir, acusa a padre e hija de incesto. Precisamente el incesto, el faltar a los votos de castidad, era lo único que podía hacer condenar a muerte a una vestal. Así que el padre fue arrojado desde la roca Tarpeya en Roma, que es donde se arrojaban los condenados a muerte, y la hija fue enterrada viva, la vestal, porque era delito, como hemos visto, derramar la sangre de una vestal. Y Tiberio se quedó con todo este dinero, con estas minas tan ricas. Y esto pues lo dice un historiador tan fiable como el propio Tácito. Leo textualmente, sobre todo leo textualmente para que nos demos cuenta de que el dinero no fue incautado para beneficio del Estado, sino que se lo quedó el propio Tiberio en su fortuna personal. Dice Tácito, el historiador: tras ellos es denunciado Sexto Mario, el hombre más rico de las Hispanias.
de haber cometido incesto con su hija, y se lo despeña desde la roca Tarpeya, y para que no hubiera dudas de que le habían ganado la desgracia sus enormes riquezas, sus minas de oro y plata, aunque fueron confiscadas, se las reservó Tiberio para sí. Con esto simplemente vemos que realmente la figura de Séneca, el filósofo, consigue auparse hasta lo más alto del imperio, no solamente por su fuerza cultural, sino por el tremendo impulso y la tremenda fuerza económica de la Bética. Y Séneca, una vez en el poder, es responsable de los buenos años de gobierno de Nerón, de ese quinquenio áureo que el propio Trajano calificaba como los mejores años del imperio. Hay que tener en cuenta la tremenda importancia política de Séneca para que así entendamos que tuvo que tener alguna responsabilidad en la construcción de ese tercer gran foro y de esa segunda gran modernización de la Córdoba romana, con la construcción del templo en la calle Claudio Marcelo, la plaza y el circo. La arqueología nos dice que aquel conjunto monumental se comenzó a construir en los años 50 de nuestra era, es precisamente la década en que los arneos con Séneca a la cabeza han llegado a lo más alto del poder. Y es ahora cuando se levanta ese tercer foro en la ciudad de Córdoba, con un colosal templo de culto imperial, circo, anfiteatro e infraestructura al estilo de la propia Roma. Con Séneca en la cima del poder es cuando se inicia aquella segunda modernización de la ciudad, justo en el momento en que la familia de los Arneos goza de un prestigio y de una influencia política y económica extraordinaria. Séneca, el filósofo, dirige la política del imperio a la sombra de Nerón. Aquel emperador, Nerón, era aún muy joven. Su madre Agripina lo tenía bajo control y Séneca podía ejercer y ejerció, de hecho, una influencia muy beneficiosa como máximo estadista del imperio. En estos años es cónsul, su hermano de Séneca, influyente senador y gobernador. Su otro hermano, el hermano menor, que será el padre de Lucano, Anneo Mela, es uno de los hombres más ricos del imperio. Su suegro de Séneca, dirige una de las principales prefecturas de Roma. Su cuñado es un importante gobernador de Germania. Esta segunda modernización de Córdoba, con la construcción del complejo extraordinario de culto imperial en la actual calle Claudio Marcelo, coincide con el tiempo en que Séneca tiene y ha adquirido su máxima influencia en todo el imperio. Cualquiera podría haber visto la relación entre ambos hechos de no ser por los falsos tópicos tan frecuentes en torno a la figura de Séneca. Porque cuando se dice que Séneca marchó de niño, como antes ha comentado Ángela, y no volvió jamás a la ciudad que lo vio nacer, se hace una afirmación muy aventurada. No sabemos si Séneca volvió o no a la ciudad que lo vio nacer, pero es muy improbable que no lo hiciera, no solamente por la gran importancia de Córdoba como apoyo económico y cultural, sobre todo económico, y la familia importante de Córdoba como apoyo a Séneca, sino también porque incluso la propia madre queda aquí para administrar el patrimonio familiar, y aunque la madre viajó a Roma algunas veces, es de suponer que el hijo viajara a visitarla también alguna vez a Córdoba, ¿no? O sea, lo lógico es que Córdoba se mantuviera en la mente de Lucio Anneo Séneca, como de hecho se mantiene porque todo el mundo conoce un poema que escribe él sobre Córdoba y que hoy no voy a leer, el famoso Córdoba que dice: Córdoba, deja sueltos tus cabellos y vístete de rostros tristes. No lo voy a leer entero, pero es muy interesante porque dice: hazme llegar tu llanto como si fuera ofrenda a mis cenizas. Y lo que hace Séneca es hablar en esta poesía sobre una especie de un tono lúgubre, ¿no? Habla del luto de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, por el hecho de que él haya sido mandado o enviado al destierro por el emperador Claudio. Hay un poema muy interesante porque incluso hace un repaso a la ciudad de Córdoba. Hay un momento en que dice, hablando de la guerra civil: era tu enemigo Pompeyo y también lo era César. Hace referencia a este momento en que tanto pompeyanos y cesarianos, se pelean, ¿no? Y hay unas disputas en torno al momento en el que César asedia la ciudad. En fin, una poesía muy interesante, y algunos dicen que esta poesía no la escribió Séneca, pero sí sabemos con seguridad que fue escrita en su tiempo, por cuestiones estilísticas y estudios varios, y por tanto nos da igual que lo escribiera Séneca o cualquier escritor de la época, porque lo que implica es que hay una relación entre la ciudad de Córdoba y Séneca.
Lucio de Séneca siempre estuvo apoyado por una parte importante de la opinión pública cordobesa. Pertenece a una de las grandes familias de la Bética y, como decimos, su padre fue representante de la ciudad en Roma, viajó muchísimo, su amigo Porcio Latrón vino a morir aquí. La madre de Séneca, como hemos dicho, vivió casi toda su vida aquí en Córdoba, administrando el patrimonio familiar. Casi todos los miembros de la familia Arnea regresaron a casarse y tener los hijos en esta ciudad. Incluso Lucano, el propio nieto de Séneca el Viejo, nació en Córdoba casi un siglo después de que lo hubiera hecho su abuelo. Así que la ciudad de Córdoba y los arneos continuaron en buenas relaciones, es indudable. La arqueología ha demostrado que el templo comenzó, como digo, a construirse en torno a los años 50 del primer siglo de nuestra era, cuando los arneos han llegado a la cima del poder. Es un templo monumental, el que hoy vemos en la calle Claudio Marcelo, de estilo corintio, revestido de mármol de 32 metros de largo por 16 de ancho, muy parecido a la Maison Carrée de Nimes, en Francia, si bien las dimensiones del templo de Córdoba son un poquito mayores, pero es muy parecido. Para poder levantar aquel edificio monumental fue preciso derribar un lienzo de muralla, ¿verdad?, que ustedes ven hoy en el ayuntamiento, y construir una gran plataforma con 3 grandes terrazas que permitían salvar el desnivel que existe en esta zona y que puede apreciarse hoy en día según se sube desde la corredera hasta el ayuntamiento. Para contener toda esa masa de relleno artificial y desplazamiento de tierra se levantó un muro de contención que sujetará en la plaza superior porticada y que va a albergar ese templo colosal de culto imperial con un triple pórtico, estatuas de bronce y mármol, algunas seguramente ecuestres. Gracias a los restos conservados de la escalera del edificio, el altar, el pavimento original, sabemos la cota de donde arrancaban las columnas y por eso se han levantado esos pilares de ladrillo para dar una imagen de efectivamente de a qué altura estaba el templo de la calle Claudio Marcelo, para que se vea más o menos la altura a la que estaba el templo original. Realmente solo hay tres capiteles en ese entorno originales, el resto están, como saben, en el Museo Arqueológico, en la Plaza de las Doblas, los jardines de agricultura, el resto de capiteles y de parte de los fustes de las columnas. La segunda plaza que se construye ahí será un espacio abierto para el tránsito y grandes ceremonias, y la tercera albergará al edificio de espectáculos más grande de la ciudad, un circo enorme, monumental, donde se celebran carreras de caballos y de carros, que son actividades relacionadas normalmente con el culto al emperador. Sus restos han podido excavarse, como saben, en el Palacio de Oribe y corresponden a los muros de sustentación del graderío norte. Su construcción se inició precisamente en los momentos en que Séneca está en la cumbre del poder, en los años 50 del siglo I después de Cristo. Justo en el extremo contrario, opuesto a la ciudad, en la parte occidental, se levantó el anfiteatro, que hizo cambiar todo el diseño de la ciudad también, la vía hacia Hispalis. El anfiteatro se encuentra a unos 200 metros de distancia del recinto amurallado. Su construcción, como digo, obligó a una remodelación completa de aquella zona. Y bueno, los restos que se han documentado, como saben, en la antigua Facultad de Veterinaria, hoy restaurado de la universidad, pertenecen a una sección completa del graderío desde el muro hasta la arena y hasta la línea de fachada, digamos, y gracias a otras excavaciones que se han hecho en otras zonas, en otros solares cercanos, se ha podido dar una cifra aproximada de lo que podía medir el eje mayor de ese anfiteatro. Parece que pudo ser de unos 178 metros, y si es así, en tal caso estamos hablando de uno de los más grandes del imperio, construido, como digo, a mediados del siglo I, precisamente en los años de pujanza de Séneca, el filósofo. También saben que hubo una escuela de gladiadores, Ludus Gladiatorius Hispanus, que pudo haber abastecido de luchadores a todo el imperio. La opulencia y riqueza de la ciudad de Córdoba la convierte en una de las más exclusivas del occidente romano. Dentro de la urbe sabemos que las familias viven en un modelo de domus o casa de peristilo con patios porticados de estilo helenístico. La ciudad fue creciendo, se construyeron casas extramuros en forma de barrios delimitados por las vías de comunicación en torno a los edificios de espectáculos, en la parte este el circo, en la parte oeste el anfiteatro, y de estas domus se han encontrado mosaicos muy conocidos que nos indican, ¿no?, el lujo y el refinamiento que pudieron tener aquellas viviendas, porque estos mosaicos los tenemos hoy decorando el Salón del Alcázar de los Reyes Cristianos.
Los cordobeses de entonces disfrutaban de todos los lujos que podían encontrarse en las ciudades más importantes del imperio. Varios complejos termales, de los que tenemos alguna muestra en la calle Concepción, muy cerca de la puerta noroccidental de la ciudad romana, hoy Puerta de Gallegos. El abastecimiento de agua fue también esencial para el desarrollo de la ciudad. Córdoba contó con una importante red de acueductos destinados a surtir de agua corriente a centros públicos, industrias, viviendas, espacios de ocio, jardines. El primero de ellos, el Aqua Augusta o Aqua Vetus, que vio la luz a raíz de la primera gran modernización en tiempos de Augusto. Se emplearon en él ingeniosos y muy efectivos sistemas de transporte y control de agua. Luego se construirán otros más, el Aqua Nova Domitiana Augusta, y el último, ya para abastecer de agua al anfiteatro en la parte occidental, llamado en algunas fuentes históricas como Fontus Aerea Aqueductus, y cuyos restos pueden observarse en la actual estación de autobuses. Todas estas poderosas infraestructuras viarias que posee la Córdoba en tiempos de Séneca, y en especial la construcción del puerto a orillas del Betis, navegable hasta la misma ciudad para embarcaciones de poco calado, sirvieron para trasladar con facilidad y rapidez los productos de la Bética al resto del mundo mediterráneo. El actual Guadalquivir fue la principal vía de salida de mercancías y personas hacia Roma, y, como ya hemos visto, para la exportación también fundamental, para la exportación de aceite, vino, cereales y todos los metales que producía la Bética en aquellos tiempos. Hay que entender que el puerto tenía una importancia enorme, constaba del propio complejo portuario como tal, en el entorno del actual Alcázar de los Reyes Cristianos, y un complejo mercantil intramuros junto a la puerta del puente. Y bueno, pues contaba con almacenes, espacios comerciales, fábricas distribuidos a ambos lados del puente. Todo esto hacía de Córdoba una ciudad muy importante desde el punto de vista económico y llena de oportunidades, ¿no? Todo lo que hemos ido viendo, toda esta primera gran modernización en tiempos de Augusto y esta segunda gran modernización en los años 50 del siglo I después de Cristo, en los tiempos de Séneca, el filósofo, y de su gran importancia política, ¿no? Todo ello demuestra que Córdoba en tiempos de Séneca fue una de las ciudades más prósperas del mundo romano, pero la riqueza sin más no le habría otorgado el prestigio del que siempre gozó en el mundo antiguo, de no ser por la apuesta decidida por la cultura. Los cordobeses en tiempos de Séneca supieron invertir su riqueza en cultura y poder político. Aportaron a Roma el vigor necesario para que afrontara su futuro y mostrara al mundo el poder de la civilización. Los frutos de todo aquel esfuerzo se notarán una generación después, cuando llegue a gobernar el imperio un linaje de emperadores procedentes de la actual Andalucía. Trajano, Adriano y Marco Aurelio, nacidos u oriundos de la Bética, serán el fruto óptimo de aquellos primeros esfuerzos, porque la Córdoba de tiempos de Séneca no se agotó en sí misma, sino que ayudó a forjar ese siglo, el siglo segundo del imperio, un siglo gobernado por emperadores procedentes de la Bética, aquel siglo del que el famoso historiador Edward Gibbon dirá que fue la época más feliz de la historia de la humanidad. Es todo, muchas gracias. Vamos a abrir un turno de preguntas, ¿vale? Bueno, la primera te la voy a hacer yo para romper un poquito el hielo. ¿Qué costumbres nos queda en Córdoba más a nivel social? Como has comentado, por ejemplo, el tema del oficio, de la platería, los poetas. ¿Hay algunas cosas más que nos queden a nivel social de la Córdoba romana? Una pregunta muy interesante. Una pregunta, efectivamente, muy interesante. Fundamentalmente son esas dos cosas las que a mí se me ocurre, ¿no? Porque la poesía y Córdoba son dos palabras que van casi unidas, podemos decir, ¿verdad? Fijaos que Sextilio Ena, el primer poeta de Córdoba, es el primer poeta de Hispania conocido, ¿no? Y de hecho las fuentes en las que aparece el verso que se conserva de él es del siglo I, ¿no? Antes de Cristo, del año 74, la anécdota, y luego posterior, en el año 15 antes de Cristo, es cuando tiene lugar otra anécdota que cuenta Séneca el Viejo. Entonces la ciudad de Córdoba siempre se ha encontrado unida a la poesía, muy curioso, ¿verdad?
Y ha mantenido, digamos, ese noviazgo o ese feliz matrimonio durante milenios, ¿no? Hoy todavía Córdoba es una ciudad que se decanta por la poesía, no solo por Cosmopoética, que empieza hoy, ¿verdad?, sino por la cantidad de poetas y de grupos poéticos que tiene nuestra ciudad. Y luego, pues, efectivamente, la joyería, la platería. Fijaos que en el año 112 a.C., estamos hablando de un momento en que llegan los romanos, en que Córdoba ha sido fundada hace 50 años y es evidente que esa empresa, ese tratamiento de metales existe desde antiguo, desde antes de la llegada de los romanos y continúa hasta hoy porque es símbolo, digamos, la platería, la joyería es símbolo de la actividad comercial de Córdoba, ¿no? Entonces, fundamentalmente esas son quizá desde el punto de vista social, ¿no? Quizá lo más importante. Luego ya habría que ver qué otras cosas hemos perdido por el camino, ¿verdad? Y habría que retomarlas, ¿no? Porque conocer la historia yo creo que nos debe servir de impulso para ganar el futuro. Por lo tanto, si los cordobeses de la época supieron invertir en cultura, pues nos están diciendo que el camino de la cultura es muy importante y que puede generar también riqueza económica. Economía y cultura pueden ir juntas de la mano, ¿verdad? Y aquí la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico está haciendo también un esfuerzo, ¿no?, por valorar la cultura, ¿no? Le animo a que continúe en este camino porque yo creo que Córdoba debe salir adelante también por medio de la cultura, tiene mucho que decir, ¿no? Y en el caso de nuestro gran cordobés Séneca, pues también podemos aprender mucho porque a Séneca lo conocemos mucho en Córdoba, pero a través de tópicos que desdibujan un poco su figura, ¿no? Realmente no nos dan un reflejo fiel de cómo fue Séneca y de la importancia que tuvo, ¿no?, en el mundo y que sigue teniendo hoy en día, ¿no? En pleno siglo XXI, Séneca es referente en el mundo de la psicología. En las técnicas más modernas de la psicología citan a Séneca y muchas de sus técnicas, ¿no?, de psicología para el tratamiento de males que nos afectan hoy, como pueden ser la depresión o la ansiedad, ¿verdad? Entonces resulta que tenemos quizá mucho que aprender de ello y que conocer el pasado romano no es anclarnos en una época histórica y sin más, sino que puede ser, digamos, una fuente, una cantera de ideas para el futuro, ¿no? Igual que el circo de Córdoba, el anfiteatro, sirvió de cantera para la construcción posterior de edificios importantes, pues también el mundo romano y el pensamiento de Séneca nos puede servir como cantera aprovechable para construir el futuro. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Una pregunta muy interesante, sobre todo en el tema de la salud, se refiere, ¿verdad?, enfermedades. Es una pregunta muy interesante porque realmente aquí había un médico, lo sabemos por una inscripción, Frontino, que descendía a las minas de Córdoba para estudiar las enfermedades pulmonares, que, claro, desarrollaban inevitablemente aquella criatura. Lo de la silicosis era poca cosa comparada con la cantidad de enfermedades pulmonares de respirar, ¿verdad?, en las minas, sin medios ninguno en aquella época. Y bueno, pues de hecho, como había muchas enfermedades de este tipo, este médico incluso bajaba a las minas, hacía experimentos, y tenemos que tener en cuenta que la importancia económica y cultural de la Córdoba romana también tuvo cierto reflejo en el mundo de la medicina. Y además Córdoba también es una ciudad que ha continuado, quizá en la pregunta que nos hacía Ángela, ¿no?, si hay algo en que continúa, la medicina también es algo que ha continuado en Córdoba y que, bueno, Córdoba desde el punto de vista tanto romano como la época del Andaluz, la medicina pues alcanzó unas cotas realmente extraordinarias y ya en época romana también. Y yo no solamente en el siglo I, sino yo también ya avanzaría un poco al siglo II, en la época sobre todo de estos emperadores hispanos, que son hispanos y son procedentes todos de la Bética. Hemos hablado de Trajano y Adriano, que son hombres con mucha preocupación, gobernantes que se preocupan por la salud también, pero ya Marco Aurelio, cuando le llega la peste, ¿verdad?, que ahora tristemente lo recordamos, ¿no?, esta pandemia de hoy es una broma comparada con la peste que vino en el siglo II de Persia y que diezmó prácticamente al imperio. Algunos dicen que es una de las causas, ¿no?, de la decadencia del Imperio Romano, ¿no? Y efectivamente hay incluso libros escritos sobre cómo el cambio climático y las enfermedades que conlleva pueden acabar con civilizaciones, ¿no? Hay muchos estudios al respecto. Entonces, en el siglo II, con todas estas enfermedades, podemos ver también cómo Marco Aurelio se empeña en construir
a marchas forzadas hospitales donde poder atender a los enfermos de la peste, con lo cual desde el punto de vista de la sanidad hay también muchísimos avances, como a todo pueblo civilizado le interesa la cultura y le interesan todas las ciencias y todas las esferas del conocimiento, porque todo puede aportar para el progreso de los ciudadanos, ¿verdad? ¿Por el fondo había alguien? Bueno, Junio Galión es casi para escribir un libro sobre él, pero que yo no me atreveré porque es muy difícil, se tienen muy pocos datos y desde luego con la figura de su hermano, la monumental figura intelectual de su hermano, pues digamos que ensombrece todo lo demás, es muy difícil. Pero tenemos datos de ese Junio Galión, ese hombre que comenzó llamándose novato, Anneo novato, y que es el hermano mayor, el primogénito de los tres hermanos de la familia, ¿verdad? Y este hombre es muy importante porque el propio Séneca habla de él en uno de sus libros que le dedica, ¿verdad? Cuestiones naturales, habla de su hermano y nos hace digamos, una especie de descripción de su personalidad. Era un hombre muy bueno, muy buena persona, humilde, con unos valores intelectuales y éticos de altura, que el propio hermano elogia, ¿no? Y es muy interesante leer un fragmento en el que habla de él y de cómo no le gustaba que le doraran la píldora, ¿verdad? No le gustaba que le dijeran que bien hacía las cosas y tal. Era un hombre muy sencillo y además, efectivamente, el único español que está citado en la Biblia. Es un hecho muy interesante porque, efectivamente, él fue gobernador de Acaya. De hecho, en estos momentos, en la inscripción donde aparece que fue gobernador de Acaya se le dice que es amigo de Claudio, del emperador Claudio. Es un hombre muy bien situado en la esfera del poder, como estuvo Séneca, porque todavía minusvaloramos la gran importancia política de Séneca. Séneca fue realmente quien dirigió las riendas del imperio durante al menos los 5 años del quinquenio áureo de Nerón. Fueron casi 10, pero al principio y al final no podía hacer de todo, pero durante 5 o 6 años Séneca fue el que realmente llevó las riendas del imperio y eso se notó en la política interior e incluso en la política exterior. Se evitó una guerra con Persia gracias a la labor de Séneca. Eso habría que investigarlo, descubrirlo y matizarlo, pero con eso quiero decir que realmente su labor como estadista fue muy importante. Y Junio Galión es un hombre que está a la altura de su hermano. Y efectivamente, cuando él está en Acaya, que entonces era la capital de Grecia, le toca juzgar a San Pablo, ¿no? Realmente fue acusado era una acusación puramente religiosa y él se dio cuenta, como buen gobernador de romanos, los gobernadores romanos en lugares donde había conflictos, sobre todo en los lugares donde había griegos y judíos, que estaban siempre a la gresca, ¿verdad? Pues ellos intentaban mantener una actitud de neutralidad y no intervenir en asuntos religiosos. Eran muy respetuosos con esto y cuando le llevaron a San Pablo a su presencia, él dijo que aquello era un asunto religioso y que él, por supuesto, no iba a entrar en ello y lo liberó. Y este hecho, el hecho de que el gobernador, entonces el hermano Séneca, Junio Galión, que fue llamado así porque luego fue adoptado, es otra historia muy interesante, por un amigo de Séneca el Viejo, ¿no? Ahora digo algo más de la adopción y ya termino con Junio Galión. De hecho, esta decisión fue muy importante para la historia posterior del cristianismo. Sabemos que San Pablo es el gran irradiador, digamos, de todo el cristianismo por todo el imperio, con lo cual aquel hecho que parecía inocente luego tuvo una importancia enorme y efectivamente en Hechos de los Apóstoles está consignado como Junio Galión efectivamente libró de toda acusación a San Pablo. Junio Galión en realidad debería llamarse Anneo novato, pero recibió el nombre Junio Galión porque un amigo cordobés también, aunque ahí también podemos discutir, pero en todo caso bético, hispano, llamado Junio Galión, no tenía hijos y a la muerte de Séneca el Viejo decidió adoptar al primogénito, a Anneo novato, y entonces pasó a llamarse Junio Galión, pero realmente estamos hablando del hermano mayor de Séneca. Esta adopción es muy importante porque como Junio Galión era senador directamente, al adoptar como hijo al primogénito de su gran amigo Séneca el Viejo, lo que hacía era auparlo directamente a la categoría de senador, con lo cual esto en Roma era llegar a lo más alto del estatus social y político, algo que Séneca, el filósofo, tuvo que ganarse a pulso, poco a poco. Él fue ascendiendo, ¿verdad?, desde los escalafones más bajos hasta llegar también a ser senador y cónsul como su hermano Junio Galión. Una figura sin duda muy interesante, este Junio Galión.
Efectivamente, Marco Annio Vero, le llamaban Annio Vero el Viejo, era su abuelo, y no solamente su abuelo, sino su bisabuelo, habían nacido en Ucubi, que es actual Espejo, el pueblo aquí, como sabéis, muy cerca de Córdoba. Y bueno, pues resulta que la misma historia augusta lo dice, lo atestigua, dice que concretamente cuando habla de Marco Aurelio y de sus ancestros, dice ex ucubitano municipio, del ucubitano municipio, es decir, de la ciudad de Ucubi, que es Espejo. Con lo cual, él, aunque Marco Aurelio nació en Roma, pero su padre, abuelo, bisabuelo, está atestiguado que procedían todos del actual Espejo, ¿no? Y esto es normal, porque Trajano y Adriano han nacido en Itálica. Los dos han nacido en Itálica, aunque hay muchos autores que dicen que Adriano no nació en Itálica. Bueno, hay más de 31 testimonios, concretamente históricos y de diversos tipos, que así lo atestiguan, ¿no?, que nació en Itálica. Y en realidad toda esta dinastía, la dinastía del siglo II del Imperio, que está considerada la mejor dinastía de Roma, fue aupada al poder también gracias a un núcleo de poder hispano, del que ya entra a formar parte el propio padre de Séneca, y una serie de cordobeses muy importantes e influyentes en la época, sobre todo, como hemos visto, por el mundo de la cultura y por el mundo del dinero, porque solo con el dinero, digamos, Córdoba no habría llegado, no habría podido plantar a aquellos intelectuales, a aquellos importantes hombres, e incluso a aquellos emperadores. La actual Andalucía o Hispania en general no podría haber colocado a aquellos hombres en el poder si no fuera porque, digamos, además del dinero, estaba la cultura. Y este es el gran mensaje, la importancia de la cultura, cómo realmente la cultura produce no solamente beneficios de todo tipo, sino también riqueza. La cultura en sí es una riqueza y hay que invertir en cultura. Los romanos de aquellos tiempos supieron hacerlo. Crearon un grupo de poder muy fuerte donde había gente muy, muy preparada, porque los emperadores, tanto Trajano como Adriano, eran grandes intelectuales. Marco Aurelio fue emperador y filósofo, escribió un libro y está considerado, vamos, Meditaciones, que es un bestseller de la época y de todos los tiempos, un libro magnífico, al igual que Séneca y Epicteto es uno de los 3 grandes filósofos estoicos de Roma, con lo cual estamos hablando de poder político, económico y sobre todo del mundo de la cultura, que tiene que estar siempre ahí también. ¿Alguien más quiere participar? Sí, se quería preguntar, ¿podría decirse que toda la trayectoria de Séneca como político, como filósofo, aún persiste en actualizar todo lo que él escribió, toda la política que puso en marcha? ¿Podría decirse que en la actualidad? Yo la verdad es que muchas veces procuro refrenarme un poco, porque digamos, este hombre que está enamorado de Séneca y Séneca lo hizo todo bien, ¿no? Pero realmente no sé si es por deformación profesional o por qué, pero hay muchas cosas en el mundo de hoy donde veo a Séneca. Vamos a ver, cuando Séneca, por ejemplo, está hablando de los derechos humanos y habla de los esclavos, aunque muchos dicen, sí, pero aquello era una pose intelectual. No, Séneca es el primero que dice que los esclavos son seres humanos y que tienen los mismos derechos y la misma dignidad. Esto, en su época, es algo inaudito, donde el esclavo era definido, creo que es Catón el que dice que el esclavo es un instrumentum vocale, un instrumento vocal, es decir, una máquina que habla. No es ni persona, no está considerado el esclavo ni siquiera como una persona. Y Séneca es el primero que dice que tiene la misma dignidad que cualquier ser humano, que digamos la fortuna, la diosa fortuna, lo ha colocado ahí, pero que en realidad todos somos esclavos, unos de las pasiones, otros de los vicios, y que esas personas tienen los mismos derechos y hay que tratarlos con equidad y con justicia. Esto es inaudito. Yo cuando veo en cualquier constitución de cualquier país democrático hoy que hable de las libertades y de la dignidad humana, estoy viendo a Séneca. Y no solamente, como antes he dicho, ahí, en el mundo de la política, sino en el mundo también del pensamiento, ¿no? En la moderna psicología, concretamente le llaman la psicología conductual cognitiva, ¿verdad? Que empieza con Albert Ellis y que continúa
hasta nuestros días, es quizá una de las ramas más modernas de la psicología actual en pleno siglo XXI, y dicen efectivamente que muchos de sus postulados los toman de Séneca y de los estoicos en general, ¿no? Que es una corriente de pensamiento filosófica muy poderosa, una filosofía para tiempos de crisis, ¿verdad? En estos momentos de pandemia se han disparado las lecturas de Séneca, Marco Aurelio, del estoicismo, porque realmente es una filosofía no de la resignación, como muchas veces se dice, sino de la lucha, del aguante, de la fortaleza, porque en la vida tenemos que luchar y hacernos fuertes, ¿verdad? Me agrada mucho ver hoy a jóvenes aquí, ¿verdad?, que están interesados por la historia y por la cultura, porque realmente pues ellos tienen que luchar, y hoy no hacemos ningún beneficio a los jóvenes mimándolos y dándole todo, ¿verdad?, y dibujándole un mundo irreal, sino que ellos tienen que aprender a combatir, a luchar por lo que ellos consideran justo y por abrirse camino y abrirse un futuro, ¿verdad? Pues eso me alegra mucho, y Séneca está presente en nuestros días. Yo creo que le podríamos sacar mucho más partido del que le sacamos. ¿Alguna pregunta más? En primer lugar, me gustaría agradecerte el contenido de tu institución, que siempre nos enseña algo nuevo, por mucho que nosotros nos dediquemos al estudio, siempre sacas tú más. Y por otra parte, la brillantez de la exposición para que alguien tan torpe como yo la entienda. Bien. Mire, yo quería hacer una pregunta que puede tener relación con esto que la generación del 98 llamaba la intrahistoria, es decir, el pueblo, ¿no? El pueblo anónimo y tal. Yo tengo para mí que una ciudad o una civilización no se mantiene brillante y con poderío si sus habitantes no tienen conciencia de ser miembros de esa asociación. Yo soy ciudadano, aparte de un ser concreto, y eso hace que creo, al menos en los momentos históricos concretos, aunque puedas verlo, se confirma que la conciencia de ser miembro del grupo hace que el grupo funcione. ¿Bien? La pregunta es un poco extraña porque, claro, no tenemos esa conciencia de ciudadano. En Atenas sí la había antes, es decir, por tanto le pregunto, ¿hay algún dato o alguna referencia a algún movimiento ciudadano que tuviera conciencia, o en la fiesta que tuviera conciencia de ser cordobés en ese momento, y como debía ser en ese momento, y que tuviese cierto orgullo o cierta conciencia de vamos a ayudar entre todos? Es una pregunta muy, muy interesante realmente, y que abre un debate amplísimo. Para resumir, yo creo que sí, con matices, es decir, yo creo que evidentemente todos sabemos, y ya los autores, los distintos historiadores ya lo reconocen sin pudor, todos sabemos que hubo un lobby hispano, hubo un grupo de poder hispano. Es cierto que en aquella época los cordobeses, los béticos y los hispanos se consideraban romanos. No solamente, o sea, no caían en un localismo, ni nosotros debemos caer en el localismo, porque los cordobeses se consideraban los más romanos de los romanos, ¿verdad? Pero evidentemente ellos tenían su patria chica, que era Córdoba, la Bética y Hispania en general. Y es que hay que tener en cuenta también que Hispania, por su poder cultural y poder económico, es la que revitaliza en el siglo II Roma cuando la península itálica entra en decadencia. Digamos que Hispania es la Roma que sujeta a la península itálica. Pero efectivamente hay que tener en cuenta que a través de la lectura del libro de Séneca el Viejo, que escribí, que el único que se nos conserva hoy, Controversia Icoasoria, de un libro sobre retórica, pero él hace muchos apuntes y muchos comentarios de tipo social y habla de los cordobeses de la época. A través de él podemos vislumbrar efectivamente cómo hay un grupo de cordobeses, de béticos, de hispanos en general, que se apoyan entre sí y que se ayudan, porque además ellos establecen unas redes familiares, se casan primos segundos, primos terceros. Hay una red muy tupida de gente de la Bética y de Hispania en general que está relacionada, aunque sean primos segundos o quintos, pero son gente que está relacionada y que se apoya cuando llega el momento. De hecho, sin ese grupo de poder no habría llegado al poder Trajano, por ejemplo. En la época de Trajano hay dos generales, Trajano y Nigrino, que son los dos candidatos al imperio, los dos son hispanos. Y el poder de los hispanos entonces es tremendo, porque ellos además, y aquí sí que habría, sin caer en la ciencia ficción, que creo que no caeríamos, pero sí habría un tema muy interesante también, y es que los hispanos defienden en general también una cierta ideología
de poder, ideología cultural, que arranca también del estoicismo, porque el estoicismo, además de su vertiente filosófica, también tiene una vertiente política. El estoicismo implica una forma de ejercer el poder desde las libertades, el respeto a los diferentes. Incluso Séneca habla en unos textos sobre libertad de expresión. Y cuando le dice a Nerón que quedar impunemente ofendido es mejor que tal, está hablando de la libertad de expresión y de cómo es conveniente que está hablando de temas que son muy políticos, ¿no? El libro de Clementia de Séneca es un tratado casi de cómo ejercer el poder. Ya luego Marco Aurelio también, y junto con este libro, aparece en la Edad Media como El espejo de príncipes, los libros estos que era de cómo debe ser el ideal del buen gobernante, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay cierta ideología que yo llamo ideología antonina, que es una ideología cultural, de política, de gobierno, que va contra la tiranía en sí, representada por Calígula, Nerón, Domiciano, y que defiende emperadores que aboguen por la libertad y por los derechos, como hemos antes dicho, lo que hoy llamaríamos derechos humanos. Y sin duda hubo un grupo de poder hispano que estaba en esa línea, y no de forma exclusivamente localista, sino también de forma cosmopolita, porque realmente el cosmopolitismo estoico, que tú conoces muy bien porque eres un experto en filosofía, y el cosmopolitismo griego, pues realmente es un tema también muy interesante que va en contra un poco de esta fiebre nacionalista que vemos hoy, ¿verdad? O localista, ¿no? Lo nuestro es lo mejor, y no, los estoicos entienden que somos ciudadanos del mundo, que es el significado de cosmopolita, ¿no? Pero no porque nos guste viajar, sino porque todo el mundo constituye una especie de hermandad. Todos los seres humanos estamos dotados de la misma dignidad, y por lo tanto eso se extiende a todo el mundo. Ese es el sentido del cosmopolitismo estoico, que también tiene su vertiente política, ¿no? Es un tema realmente muy, muy complejo y muy interesante también. ¿Más preguntas? Bueno, pues si nadie tiene más dudas, muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, pues ya el ciclo continuará el sábado que viene con otra conferencia sobre la Córdoba árabe. Muchísimas gracias.